Vamos a hacer tal vez la contrapartida de la presentación de ayer, que fue el libro Judeofobia, y hoy, no sé si llamarlo contrapartida, el remedio, por lo menos. Y es difícil tratar de evaluar un resultado, y estamos en una universidad y hablar de la evaluación de un resultado debería ser un concepto medible, verificable y no una cuestión meramente subjetiva. Y en este caso el resultado es ni más ni menos que el Estado de Israel, 70 años, pero queremos evaluar. Y si vamos a evaluar, pidamos la ayuda del lente de la historia, de la estadística y, por qué no, también el de la filosofía. Voy a permitirme ahí un exceso profesional. Y se los digo porque muchas veces uno juzga sin evaluar, y hay maneras objetivas de evaluar un logro. Primero, la historia, les decía. Ayudémonos de la disciplina histórica para evaluar el logro de Israel. Porque en realidad, para juzgar cualquier logro, uno debe fijarse en cuáles fueron los objetivos que llevaron a él, es decir, ¿qué se planteó como objetivo? Muchas veces nos disgusta la actitud de los políticos, o por lo menos podemos diferenciar a buenos de malos entre ellos, porque es habitual que un político no de los buenos haga su campaña basándose en cuán bueno es él o cuán malo es su opositor, pero eso nunca se puede medir. Entonces, cuando termina su mandato, nadie puede saber si cumplió o no cumplió con sus promesas, porque no dice voy a hacer 4 puentes, 2 universidades y bajar los impuestos de este modo, o otros cometidos medibles. Entonces, ¿cómo hago para evaluar si el Estado de Israel salió bien o salió mal? Les digo primero la historia, porque mirando cómo se imaginaban al Estado judío aquellos que lo vislumbraron, podemos darnos cuenta un poco de en qué medida respondía a las expectativas de sus fundadores. Me parece un criterio objetivo, ¿estarán de acuerdo? Espero que estén de acuerdo. Entonces, permítanme que esta convocatoria inicial a la historia la extienda a la literatura, otra deformación profesional. Y para ver cómo se previó Israel entonces, van a recurrir a un género literario muy específico, poco conocido, que se llama el utopismo sionista. ¿A qué me refiero? A una decena de novelas que fueron publicadas aproximadamente entre 1880 y 1920. Entre 1880 y 1920 salieron a la luz unas 10 novelas que conjeturan cómo sería un Estado judío renacido en la tierra de Israel. Y es bueno una primera aproximación para ver cuál de ellas más o menos acertó, o si del promedio de ellas podemos ver que el resultado es acorde a las expectativas. La principal de todas ellas es sin ninguna duda la de Teodoro Herzl, el visionario del Estado judío, y se llamó Altneuland, Vieja y Nueva Patria, escrita en 1902. Y aquí Herzl lo que cuenta es una especie de aventura de 2 personajes, Löwenberg y Kingscourt, que prosiguen su viaje desde Europa, a la que deciden abandonar, hastiados de la vida europea, hacia una isla remota, en la que van a residir 2 décadas retirados de la civilización. Y después de 20 años retornan a Europa. Es decir, que Herzl se imagina lo que está ocurriendo en 1922. Por supuesto, él no lo vio porque murió en 1904, pero su visión quedó plasmada en el libro. Cuando ellos van de Europa hacia esta isla en el Pacífico, pasan por la tierra de Israel. Y cuando retornan, anclan nuevamente allí. La primera vez, el primer viaje, la primera estancia es sumamente deprimente. Lo que ellos ven es básicamente suciedad, abandono, que es más o menos la Palestina que le tocó visitar a Herzl en vida, en 1898. Y cuando retornan 20 años después, aquí es la visión de Herzl, descubren con admiración que aquel viejo terruño decrépito se ha transformado en una sociedad próspera,
abierta, libre, industrializada, cosmopolita, tecnológicamente avanzada. En pocas palabras, no muy distinta de lo que es el Israel actual. Yo creo que si Herzl visitara Israel, además de estar muy feliz, podría reconocer muchos de los aspectos de la sociedad israelí de los que escribió en su libro. Dicho sea de paso, para los que no lo saben les interesará el dato, cuando murió Herzl, Nahum Sokolov decidió traducir Altneuland al hebreo. No quiero detenerme demasiado, pero es difícil traducir la palabra Altneuland porque en alemán es vieja y nueva patria, literal, pero todo en una sola palabra. Entonces había que elegir un concepto que reflejara lo viejo y lo nuevo en un solo término. Y Sokolov encontró en el libro de Ezequiel, capítulo 3, en el Tanaj, en la Biblia hebrea, una palabra que le pareció que iba a reflejarlo. Y este término es Tel Aviv, porque Tel habla de una colina sedimentada, lo viejo, Aviv habla de la primavera, lo nuevo, lo que florece, y él dijo, esta combinación pega. Entonces llamó a su libro, y hasta hoy así lo llaman muchos, Tel Aviv. No tengo que contarles que siguió después cuando un grupo de vecinos de Yafo decide fundar una ciudad hebrea al norte de Yafo, decidieron llamarla con el nombre del libro de Herzl, en homenaje a esta visión. No todos los telavivenses lo saben, pero así surgió el nombre de la gran ciudad. Les decía que esta es la principal obra del utopismo sionista que habla acerca de una visión del Estado judío. Ahí, dicho sea de paso, Herzl acuña su lema, que pasó a ser un lema del movimiento sionista hasta hoy, y es Im tirtzu ein zo agadá. Si lo queréis, no será una leyenda. No es una traducción perfecta esta. Yo, si me hubieran preguntado, nadie lo hizo, por supuesto, habría traducido, si lo queréis, no será una novela. Porque él está contando lo que ocurre en la novela y el mensaje es, si vamos a poner firmeza y entusiasmo en la obra, esto va a dejar de ser una novela, va a pasar a ser realidad. Pero así quedó. Menos conocido que el de Herzl, pero diría que bastante más acertado, es una obra escrita 10 años antes que él, en mayo de 1892. Traten de pensar, en 1892 alguien que se pone a escribir una obra que aparece en una revista de la ciudad de Odessa y lleva por título Un viaje a Eretz Israel en el año 2040. Es decir, todavía ni siquiera podemos ver, los invito a la conferencia que haremos en el 2040 para, anota Erika, acá, en esta misma sala, para verificar en qué medida el Hanan Leib Levinsky ve cumplida su visión de cómo debe ser la tierra de Israel. Con la novela de Levinsky, ya te dejo, se inicia la ciencia ficción hebrea. Muchos se preguntan, de los dos reinos de la antigüedad que había en la tierra de Israel, Israel y Judá o Judea, el del norte y el del sur, el que sobrevivió es el reino del sur, Judea, el reino del rey David, porque el del norte fue destruido por los asirios, toda la población fue exilada a Asiria y allí se desvanecieron en lo que se llamaron las 10 tribus perdidas de Israel. Las 2 del sur, Yehudá y Binyamin, son las que quedaron. Por lo tanto, alguien podría decir, si van a ser un Estado que quiera recuperar aquello perdido 2000 años después, ¿por qué no llamarlo Estado de Judea, Judá y no Israel? ¿Se entiende la pregunta? Muy bien. La respuesta es, porque no se refiere aquí Israel al viejo reino de Israel. No es eso lo que está reivindicando. Se refiere al pueblo judío. El pueblo judío, en todas nuestras fuentes, se denomina Israel. Cuando hablamos de Israel, hablamos del pueblo judío. Oseh Shalom Bimornabu y Oseh Shalom Alenu Balcó Israel. El que hace paz en las alturas hará la paz sobre nosotros y todo el pueblo judío. No se refiere al Estado de Israel, obviamente. Entonces, cuando Ben Gurión dice, levantaremos un Estado judío en la Declaración de Independencia en la tierra de Israel, que es el Estado de Israel, Medinat Israel, quiere decir que es el Estado del pueblo judío. Entonces, ¿qué lo caracteriza como ser Estado judío? No que es el Estado de la religión judía,
sino que es el Estado creado por el pueblo judío y para él. ¿Se entendió? Así que a eso apunta. De todos modos, a tu pregunta, el nombre Eretz Israel es antiquísimo. Lo que es nuevo en todo caso es Medinat Israel, Estado de Israel. ¿Hasta aquí alguna aclaración más? En el caso de Levinsky, que es la segunda novela del utopismo sionista y la última que analizaré, los visitantes en este caso son una pareja, hombre y mujer, de docentes que encuentran una sociedad otra vez de tecnología de avanzada, eminentemente agrícola, y entre otras maravillas hay una visita al Mar Muerto en donde lo hayan tecnológicamente recuperado con lluvias artificiales, que el Mar Muerto está recuperado, pero por otros motivos, por el proceso de desalinación de las aguas, en donde Israel ha tomado una gran vanguardia. Pero en este caso, por eso las lluvias artificiales son parte de la ciencia ficción a la que me refería. Pero en esta novela, la ciudad de Yafo, que hoy es Tel Aviv-Yafo, tiene más de 1 millón de habitantes, literal, está íntegramente alumbrado por luz eléctrica. En 1892 esto era impensable, hoy en día no hace falta que les diga que tal cual se cumplió, pero además exhibe avenidas de 2 y 3 carriles, suntuosos edificios, algunos de los cuales son de mármol blanco. El activo puerto de Yafo, Tel Aviv, compite comercialmente con los puertos de Marsella, de Hamburgo, y aun cuando se puede viajar en avión, recién se empezaban a imaginar estos vuelos, todos los logros que él cuenta de una sociedad tan de avanzada y tan próspera y tan feliz, lo que más llama la atención, lo que más deleita al autor de esta utopía, es que se habla hebreo por doquier. Y no solamente en Israel. El idioma hebreo renacido para él era un milagro que superaba con creces las posibilidades tecnológicas. Y aquí, cuando yo le dije más acertada, Herzl no previó semejante triunfo del idioma hebreo. En la novela, aún muchos no judíos empiezan a poner nombres bíblicos debido a este renacimiento del hebreo. Por ejemplo, se menciona que el ministro de la Legión Francesa se llama Avner Ben Ner, que es el nombre de un militar bíblico, o que el jefe del ejército italiano se llama Abishai Ben Tzruya. Después de todo, es la única nación en la historia, Israel, que ha logrado revivir una lengua antiquísima. Hoy lo vemos en retrospectiva, pero en ese momento es lo que llama la poderosa admiración del autor. Entonces aquí tenemos un parámetro. A la luz del utopismo sionista, Israel cumplió con las expectativas de aquellos que lo vislumbraron, y la respuesta es que las superó con creces. Todas las expectativas racionales de cuantos lo soñaron, las vemos ante nuestros ojos. Israel ha redimido refugiados, ha disecado pantanos, construido yeshivot y universidades para el pueblo del libro, ha defendido al vulnerable pueblo judío por primera vez en 2 milenios, convirtió un yermo en un mar de árboles, llevó la agricultura a horizontes insospechados, ha lanzado satélites al espacio, llevado la mejor medicina a todos los estratos, construido teatros y centros de cómputo y carreteras y centros de ajedrez y hospitales de vanguardia, institutos deportivos, lo que quieran. Es decir, es difícil, aún tratando de circunscribiéndose a la objetividad, no notar que la realidad ha rebasado las expectativas que se habían planteado. Pero además, lo más sorprendente en Israel es que todo lo ha hecho, y mucho más, bajo el terror y la bomba suicida y la agresión y el boicot y el apuñalamiento en la calle y la calumnia. Todo esto como un acoso constante que no le dio al Estado de Israel un minuto, un segundo de descanso desde su creación y aún antes, redobla la admiración por los logros obtenidos. Toda esta violencia, todo este terror no pudo con el ímpetu creativo que desarrolló Israel en lo que les acabo de decir, y que debería despertar la admiración, y de hecho lo hace, de toda persona bien intencionada que se ponga a analizar el caso, de cualquier raza, de cualquier religión y de cualquier pueblo. E insisto en esto,
Porque en eso está integrado Israel, no se ve como separado del resto de las naciones. Cuando está separado es porque hay naciones que le son hostiles, pero no porque él quiera quebrar puentes, porque se ha comprometido con el mundo entero. En cada país a donde puede mandar ayuda humanitaria es el primero en llegar con tal ayuda, y léase terremotos, inundaciones, Haití, Nepal, Puerto Rico, Paraguay, Sudán. Ustedes mencionen casos de tragedias y ahí está Israel para ayudar, ni que hablar que es el principal país que ayuda a Siria en esta guerra que ya han muerto 500.000 de personas. A nadie parece importarle un rábano que se sigan matando. E Israel ha puesto hospitales y atiende a los heridos, se dedica constantemente aún a una población de un país que es enemigo, porque no trata a la población como enemiga, sino al régimen que la oprime y la mata. Hasta aquí les dije, tomemos la historia como lente para analizar el resultado de 70 años de Israel, pero hay una segunda manera que adelanté y es revisar los logros con un lente que deriva de la estadística, de cuadros comparativos. En este caso también es objetivo. Veamos lo que ha hecho Israel comparado con otros países, a donde han llegado en los mismos terrenos. También es un criterio que hay que utilizar, y desde esta perspectiva los laureles de Israel son aún mucho mayores. Les voy a dar algunos ejemplos al respecto. Por supuesto que ustedes pueden pensar, pero todos estos ejemplos los podemos leer en cualquier folleto. Lo sé, pero no los leemos en cualquier folleto, y es imposible hablar de 70 años de Israel sin hacer una enumeración básica de sus logros. No va a demandar más que 1 o 2 minutos. Empecemos diciendo, por su tamaño, Israel ocupa el 100º puesto entre las naciones del mundo, con alrededor de la 1000ª parte de la población mundial. Pero es una potencia mundial en varias áreas del desarrollo humano. Es el país con la segunda tasa mundial per cápita en compra de libros, el primer país en publicación de papers, de trabajos científicos, en cantidad de museos per cápita, el primero, en número anual de descubrimientos científicos, el primero, en la proporción de ingenieros en su población, el primero, de egresados universitarios, de emprendimientos biotécnicos. Israel encabeza todas estas nóminas. Poniéndolas todas juntas te deja atónito de ver lo que puede un país tan pequeño, y además ostenta una de las proporciones más altas del mundo en premios Nobel. Israel fue desértico en la mayor parte de su extensión. Hoy en día digo fue desértico porque ha ganado tierras al desierto, no tiene recursos naturales o no los tuvo durante la mayor parte de su existencia. La falta absoluta de petróleo que sobra en las cercanías de Israel y otros recursos naturales obró precisamente para fortalecer la imaginación y llevó a que, tomen en cuenta, por ejemplo, algo que está muy claro en la estadística, la cantidad de patentes de inventos que se registran en los Estados Unidos. En un periodo de 20 años, para hacer algunas comparaciones, hay 77 patentes egipcias, hay 171 patentes saudíes, y tomo un país que no es muy rico y uno que es inmensamente rico para ver más o menos por dónde andan. Frente a esas patentes israelíes de inventos hay 7.652, es decir, estamos hablando de otra liga. Y dentro de ese océano de patentes creativas sobresalen las que mejoran a los equipos médicos, es decir, es siempre una contribución que el resto de la humanidad utilizan. Y noten, por ejemplo, que es uno de los 8 países del mundo con capacidad de enviar satélites al espacio. Y estamos hablando de otros países, son India, China, Estados Unidos, Rusia, ni se aproximan al tamaño o a la población de Israel, decenas de veces la población de Israel. Es líder mundial en cantidad de científicos y técnicos que integran su fuerza de trabajo. Estados Unidos tiene 80 cada 10.000 personas, Japón tiene 70 cada 10.000 personas, Alemania tiene 60 cada 10.000 personas, Israel tiene 145. Estoy hablando de científicos y técnicos que integran su fuerza de trabajo.
Tiene el porcentaje más alto del mundo en hogares que utilizan la energía solar para calentar el agua, lo que es un avance muy grande, el 93%. Desde hace décadas, Israel viene atrayendo una enorme cantidad de inversiones extranjeras, las más grandes del mundo. Si se las mide por cápita, 30 veces más que la atracción de inversiones que hace Europa. Israel posee el mayor porcentaje per cápita del mundo en egresados universitarios. De su población trabajadora, la cuarta parte es egresada universitaria. Y esto lo ubica en el tercer lugar después de Estados Unidos y Holanda. Supera por amplio margen a cualquier otra nación per cápita en la cantidad de descubrimientos científicos por año. 109 por cada 10.000 habitantes. Ya estoy terminando esta parte estadística. En proporción a su población, Israel posee el mayor número de compañías en el mundo. En números absolutos tiene mayor cantidad de empresas instaladas en su territorio que cualquier otra nación del planeta, con la única excepción de los Estados Unidos. Con más de 3.000 compañías de alta tecnología, Israel tiene la más alta concentración de este tipo de industrias en todo el mundo, exceptuando el Silicon Valley de los Estados Unidos. Está segunda en el rango de rentabilidad para fondos de capital, detrás de Estados Unidos. Durante la crisis económica del año 2008, las inversiones de fondos de riesgo per cápita en Israel fueron 2,5 veces más que las registradas en Estados Unidos y 30 veces más que las de Europa, 80 veces más que las de China, 350 veces más que la de la India. El número de empresas innovadoras, las llamadas startups per cápita, el más alto del mundo, 3.850 empresas. Es decir, que una startup por cada 1.800 habitantes. Cada año se forman más empresas de este tipo en Israel que en la totalidad de la Unión Europea. Después de Estados Unidos y Canadá, Israel tiene el mayor número de empresas que conforman el Nasdaq, que es la medición de empresas que cotizan en el mercado, más que toda Europa, India, China y Japón combinados. Sobre la base per cápita, Israel tiene el mayor número de emprendimientos biotécnicos. Y si los agoté con esta estadística, aquí me detengo. Pero si no las menciona, uno da por sentado que es un país de avanzada, pero no entra en percibirlo. Si sí las menciona puede cansar una lista estadística, pero ahí realmente te abre los ojos de admiración. Se puede ver esto en los libros Startup Nation, la nación startup, o The Israel Test, un libro del 2009, el examen Israel. Pero digamos que esto se traduce en el bienestar de la población, es decir, la esperanza de vida en Israel es de 81 años, muy por encima de la media mundial, que queda en los 67, pero además supera a países de avanzada como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. En todas las encuestas, la abrumadora mayoría de sus ciudadanos siguen satisfechos o muy satisfechos de la calidad de vida que tienen. Y todo esto pese a las grandes dificultades de la amenaza de organizaciones terroristas y de algunos países. Es un país más seguro que Suiza, por ejemplo. En las calles el promedio de asesinatos anuales es 1,8 por cada 100.000 personas. En Suiza es 2,3. En Rusia, más de 16. Cuando ya vamos abajo de la tabla, en Sudáfrica es 40, en Venezuela no le puedo decir el número porque no me alcanzaría el papel. La mayor parte de los heridos y muertos que hay en Israel no son por atentados sociales, son por atentados terroristas. Y son estos mismos terroristas que se presentan una y otra vez como víctimas ante un mundo que se bandea siempre entre la ingenuidad y la mala predisposición. En estos días lo estamos viendo nuevamente con una claridad que deprime. Lo que claro sorprende es que Israel fue creado con una demora fatal. Es decir, era un país indispensable para salvar millones de vidas si hubiera sido creado 10 años antes. Habría salvado millones de vidas, literalmente. Pocos países o ninguno puede decir esto de sí mismo. En palabras de un gran historiador al respecto, Walter Laqueur, el sionismo corrió una carrera contra el tiempo y la perdió. Es decir, llegó tarde. Y aún así,
empieza a desgranarse la cantidad de logros que les menciono, y no solamente se trataba de salvataje de vida, sino de crear una sociedad que es casi modelo en las áreas que les estoy enumerando. Les dije que quería revisar el logro de Israel desde 3 ángulos: el histórico, el estadístico y el filosófico, en el que quiero entrar ahora. Porque la gran pregunta que nos debería acompañar ahora es: ¿qué significa que haya un Estado judío independiente? Que es lo que Israel ha logrado. Primero, para analizar esto habría que detenerse un poquito en el término independencia en sí. ¿Qué es un país independiente? En general responde a un paradigma habitual, pero hay excepciones interesantes a esta regla. Fíjense, en el cercano Brasil proclamó su independencia el 7 de septiembre de 1822, pero no contra la Casa Real portuguesa que lo gobernaba, sino que la Casa Real portuguesa se independizó estando allí instalada. Se los traigo con un modelo extraño de qué quería decir independencia. La capital del imperio pasó de ser Lisboa a ser Río de Janeiro. Y al disolverse pacíficamente el reino, surge el imperio del Brasil. Otro modelo es el de los países europeos, que más que independizarse, celebran revoluciones que destituyeron las monarquías. En este caso, Inglaterra es especial porque a partir de la Carta Magna del 1215 va limitando lentamente el poder de los reyes, no necesariamente por medio de revoluciones como en otros países, sino de un proceso más gradual. Pero en Latinoamérica, en Asia, en África, el esquema es bastante similar. La colonia se independiza del poder colonial que está en Europa. Uno, en principio, podría incluir a Israel en esta norma. Es decir, estuvo dominada por imperios sucesivos, culminaron estos imperios en el Imperio Británico y Israel se independizó de los ingleses, como tantos otros países, porque así fue la guerra previa a la independencia, la habían luchado contra los ingleses para expulsar al Imperio Británico de Eretz Israel. Asirios y babilonios, griegos y romanos, bizantinos, árabes, otomanos y británicos, todos estos imperios se fueron sucediendo uno al otro y concluyeron con la independencia de Israel. Así que podríamos decir, la independencia de Israel responde al mismo esquema anticolonial que el de los países que mencioné antes. Pero no es exactamente así. El mandato británico sobre Palestina, excelente aclaración, le fue concedido por la Liga de las Naciones a Inglaterra para crear allí un hogar nacional judío. Pero Inglaterra nunca lo hizo, nunca ayudó a eso. Se tuvieron que levantar los judíos en armas para lograrlo. Esto lo tratamos Marcos Aguinis y yo en nuestra novela histórica Sabra, sobre la lucha antibritánica, que fue una gran decepción, porque los que ayudaron a los británicos a expulsar a los otomanos de Eretz Israel fueron precisamente los judíos de la tierra de Israel. Con todo, podría haber habido, si se cumplía lo que decís, una transferencia pacífica del poder, y esto fue así estipulado claramente en la Conferencia de San Remo. Después de la Primera Guerra Mundial, los aliados victoriosos de la guerra se reunieron en la ciudad italiana de San Remo, entre el 19 y el 26 de abril del año 1920. Y el penúltimo día de estas deliberaciones firmaron el tratado que reconoció el derecho de los judíos a su estado en Eretz Israel. Es decir, que este derecho no era reconocido, no venía en contra del derecho internacional, todo lo contrario, venía reconocido y alentado por el derecho internacional. Un par de años después, esta resolución fue refrendada por unanimidad por la Liga de las Naciones, por la predecesora de la Organización de Naciones Unidas. Esto es el 24 de julio de 1922. La Liga de las Naciones exigió en su resolución que se respetaran los derechos civiles y religiosos de todos los habitantes de la Palestina de Marras. ¿Por qué lo digo? Porque habla de derechos civiles y religiosos. Civiles y religiosos. Cuando se refiere a derechos políticos y nacionales, solo de los judíos utiliza esta expresión.
Es decir, que la Liga de las Naciones la tenía clara. En la tierra de Israel o en Palestina tenía que nacer un Estado judío para el pueblo judío, que respete, por supuesto, los derechos de toda minoría desde el punto de vista de derechos civiles y religiosos. Pero Inglaterra optó porque no hubiera tal transición pacífica y la lucha por la independencia fue una lucha contra los ingleses. Entonces alguien podría decir, bueno, responde al esquema general. Pero sin embargo, el poder de los judíos no era luchar contra los ingleses. Para especificar de quién se independiza Israel, y en esto es especial desde el punto de vista filosófico, nada mejor, me parece, que apelar a un libre pensador no judío, francés, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau escribe un libro sobre educación, un clásico que se llama Emilio, en el año 1762. En el cuarto tomo del Emilio presenta el discurso de un vicario de Saboya que hace resaltar un aspecto peculiar de los judíos. Y dice Rousseau por vía de este vicario: los desdichados judíos están a nuestra merced, atemorizados por la tiranía que ejercemos contra ellos. Aprendieron que a la caridad cristiana le es fácil la crueldad y la injusticia. ¿Cómo osarían quejarse? Como diciendo, no se pueden quejar por la situación en la que están. Y aquí viene la frase clave. Los judíos expresarán sus opiniones libremente solo cuando tengan un Estado libre. Solo en ese momento sabremos qué tienen para alegar. Es decir, ¿qué quieren realmente estos judíos? No lo podemos saber porque los estamos oprimiendo. Entonces todo lo que nos diga va a ser tratar de aplacarnos, pero no decirnos la verdad de lo que son sus objetivos. Sabremos esto cuando ellos tengan su propia independencia, su propio Estado. De ahí podrán ser lo que son. Y en efecto, a partir del establecimiento del Estado de Israel, los judíos han empezado a decir al mundo sin temor qué son, qué quieren. Ha aprendido a no excusarse, a asumir plenamente su identidad. Israel, entonces, ¿de quién se independiza? ¿Del Imperio Británico? Me parece que no. Se independiza del mundo no judío. Por primera vez dice de sí mismo, yo ahora puedo ser quien quiero ser, asume su propio destino, alimenta su libertad de judíos, forja lo que en hebreo llamaríamos, con un término de difícil traducción, la comemiut. Este es un adverbio bíblico, comemiut, que traducido sería más o menos de modo altivo, orgullosamente, de pie. Mezclen las tres y esa sería una traducción. Está muy arraigado en la liturgia judía. Cabe recordar, y aquí va el punto, que David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, quería llamar a la guerra, quería llamar a Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia de Israel, Yom Ha'atzmaut, día de la independencia, quería llamarlo Yom HaKomemiut, el día del marchar de pie, tomando una expresión bíblica. La palabra, les decía, aparece en la liturgia hebrea con frecuencia, se pronuncia en la bendición diaria antes de decir el Shema Israel, oye, oh Israel, la oración central del judaísmo, se declara Betoligenu komemiut leartzenu, y nos llevarás erguidos a nuestra tierra. También en la bendición que se recita después de cada comida, Yoligenu komemiut leartzenu, Él nos llevará erguidos a nuestra tierra. Es un término muy presente en la tradición judía. Entonces, este komemiut no solamente prueba el vínculo milenario de los judíos con la tierra de Israel, porque está diciéndolo diariamente desde hace milenios, el hecho de que Él nos llevará erguidos a nuestra tierra, sino que también muestra una especie de obstinada añoranza que devuelve al pueblo judío a ese terruño después de una pequeña interrupción de 2000 años. Y aquí, en esta pequeña interrupción también me detengo. Hay un premio Nobel de Física, 1988, Leon Lederman,
que en un discurso una vez dice: en el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel después de 2000 años hay algo pavoroso. Es decir, es algo que casi despierta miedo. Parece ser un pueblo fantasmal, como lo describía Pinsker, que repentinamente ha vuelto a la escena. Hay un poema de Borges que habla de lo mismo y termina diciendo: hermoso como un león al mediodía, es decir, brillando en su grandeza. Pero aquí hay algo tan extraño históricamente en esta Comemiut, que si bien no fue finalmente el vocablo aceptado para hablar del Día de la Independencia, sí la guerra de independencia de Israel se llama Milhemet HaKomemiut. La guerra de 1948 se la conoce como la guerra de ir erguidos. ¿Qué permitió esa guerra? Que el pueblo judío estuviera de pie en hermandad con todos los pueblos del mundo. Y en ese sentido, uno se puede preguntar, bueno, ¿pero qué hace que un Estado sea judío? ¿Qué querría decir esta definición de Estado judío? Porque cuando uno habla de un Estado musulmán, le queda claro, quiere decir un Estado en donde la religión musulmana es oficial. En algunos es tan oficial que no se puede no ser musulmán, como en Arabia Saudita, y en otros es oficial en el sentido de que nadie puede ocupar cargos oficiales sin ser musulmán. Y hay distintas variantes. Cuando uno habla de estados cristianos, no quiere decir un estado donde la religión cristiana se imponga en una u otra medida, sino de que la cultura general del país es cristiana. La reina pasa un mensaje de Navidad. Y nadie se opone a que la reina de Inglaterra pase precisamente su mensaje de Navidad porque la cultura en que se vive es cristiana, los feriados son cristianos, etc. Cuando uno habla de Estado judío, no está hablando en términos religiosos, sí está hablando en términos culturales, pero mucho más que eso está hablando en el sentido que les planteé antes. Un Estado judío es el Estado del pueblo judío, construido por el pueblo judío en la tierra renacida. Esa es la idea. Por supuesto que para que sea un Estado judío, tiene que tener un nombre judío, tener símbolos judíos, regirse por el calendario judío, festejar las fiestas judías, estudiar el libro judío por antonomasia, hablar un idioma judío, y todo esto tal cual como lo cumple. Asumir la historia judía como propia. Demográficamente tiene que tener la mayor parte de la población judía, es el caso, el 80% de la población de Israel es judía, en comparación con cualquier otra comunidad del mundo en donde nunca los judíos llegan a ser el 1%. Eso también es notable, es decir, a veces parecen muchos más, pero nunca llegan a ser el 1% de la población del país, aún en comunidades gigantescas. Única excepción, Estados Unidos, donde son casi el 2%, pero tampoco es una excepción tan grande. En este sentido demográfico, el año 2014 prodigó una alegría a Israel, que es por primera vez la cantidad de judíos superó la emblemática cifra de 6 millones, tan simbólica como es. Cuando la judería europea había sido destruida en esa misma dimensión, la comunidad judía en la tierra de Israel era apenas 500.000 de judíos. Entonces el hecho de que pasaran a ser 6 millones fue un regalo en cuanto al símbolo. Pero a partir de entonces, en general, el medio siglo y pico ha generado una revolución poblacional sin parangón en el mundo. Su primera característica es que ya constituimos una población numéricamente como la de Suiza, Austria, los países escandinavos. El pequeño país ya no es más pequeño país, fue superado por esta pujanza de una sociedad en pleno avance. Pero sobre todo, desde el punto de vista demográfico, porque los judíos israelíes, que conforman el 80% de la población de su país, han alcanzado otro récord no menos significativo. Ya son 6,5 millones de una población judía de alrededor de 13 millones, de una población judía mundial. Es decir, que en breve podrá anunciarse que la mayoría de los judíos, por primera vez en 2000 años, se encuentran reunificados en la tierra de Israel. Esto es el sueño del sionismo plasmado en la realidad. Que la mayor parte de los judíos esté en el joven Estado tiene consecuencias psicológicas, diría, sociales, históricas, incluso
halágicas, tiene consecuencia en la ley religiosa judía, que están vinculadas a los preceptos relativos a la tierra y al cultivo, que pasa a ser distinto cuando la mayoría de los judíos del mundo está en la tierra de Israel. Pero claro, para todo este análisis no tenemos suficiente perspectiva, ya podemos empezar a celebrarlo, pero todavía no podemos analizarlo en perspectiva. Pero lo que es indudable es que esta tendencia demográfica viene confirmada por una firme aliá, inmigración a Israel que no se detiene, con unos 25.000 judíos que están inmigrando por año. La máxima fue en el 2002, cuando inmigraron 33.500. La emigración de Israel está en sostenido retroceso. A partir del 2012 se registra la tasa emigratoria más baja desde la creación del Estado. Les decía que las encuestas muestran una y otra vez que los israelíes están orgullosos de ser israelíes. Créase o no, esto se aplica también a los árabes israelíes, algo que también es omitido en general en los medios. Son todos ellos muy optimistas en cuanto al futuro, es un país que tiene muchos hijos, y esto contrasta claramente con la visión de los europeos acerca de sí mismos, que han perdido ya esperanzas en rescatar su propia civilización. Quizá ello es precisamente uno de los motivos que refuerza la endémica judeofobia de Europa, pero porque Israel en ese sentido es un país envidiable, no por sus logros, sino por la fe que su población tiene en su propio destino, una meta que a los europeos les cuesta mucho alcanzar. Pero en esto ya me estoy deslizando a la psicología, y les dije, quería hablar desde el punto de vista de la historia, de la estadística y de la filosofía. Y sé que cuando hay que hablar de 70 años de Israel, hay otros que optan por hablar de los claroscuros, los altibajos, los fracasos y los logros juntos, pero quienes me siguen aquí saben que mi estilo es distinto. Yo vengo a celebrar el milagro, le dejo los fracasos y los altibajos a la prensa mundial, que se dedica con mucho interés y apego y esmero a destacarlos. Si analizamos en retrospectiva esta maravilla de logros que he enumerado y la contrastamos con desde dónde vino, si uno empieza a escarbar un poco y trata de analizar la situación de los judíos en el mundo en el año 1945, frente a lo que es la situación de los judíos en el mundo hoy, no alcanza el diccionario para mostrar no solamente el contraste, sino la revolución que se ha producido en la relación entre los judíos y el resto de la humanidad. De estar en el abismo, en la destrucción sistemática, en el polvo de la tierra desde el punto de vista de la falta de dignidad, haber saltado a ser un país ejemplar en tantos aspectos, eso de por sí creo que es la columna vertebral de lo que hace que Israel sea tan maravilloso hoy en día. Esa es una. Y la segunda, no solamente de dónde vino, sino los obstáculos contra los que debió lidiar para conseguir todos estos logros. ¿Cuántos países se vieron acosados y amenazados de ser borrados de la faz de la tierra hasta hoy? Es el único país del mundo sobre el que pende una amenaza de destrucción física. Claro que hay que ser optimistas, como siempre. Antes había una decena de países que amenazaban destruir Israel. Hoy día es uno solo. Hay un solo país que sigue insistiendo en que va a destruir Israel. Y ha demostrado en las últimas semanas ser un tigre de papel. Va a destruir Israel, pero no se puede defender sus propias bases en territorio sirio. Estoy hablando de Irán, por supuesto, están siendo objeto de la liquidación por parte de Israel y no pueden siquiera atinar a defenderse. Con todo, estos obstáculos de un país que constantemente fue tratado como un paria entre las naciones, como un descastado que no tenía relación ni con los países comunistas, ni con los países tercermundistas, ni con los países islámicos, ni con nadie, y era el objeto del oprobio en las Naciones Unidas una y otra vez en todos los foros internacionales. Esa situación,
contrastada con la de hoy, sencillamente duplica aún esta admiración de la que venía hablando. En suma, mis estimados amigos, era indispensable que hiciéramos una charla de Nord sobre 70 años de Israel, porque es una fecha significativa para cualquier persona democrática en el mundo, no solamente para los judíos. Y me congratulo de que el Departamento de Estudios Judaicos en Ort haya decidido que este es el tema. Y para resumirlo les digo, ya veo que hay manos para hablar, por supuesto quiero dialogar con ustedes, pero les digo, más allá de lo que hemos visto desde el punto de vista histórico, estadístico y filosófico, los 70 años de Israel no son solamente motivo de encontrarnos con una conferencia, sino de celebración pura, sin detenernos en grandes, más análisis que lo que Nathan Alterman llamó nos entregaron al país en una bandeja de plata. Esto me refiero, aquí vinieron algunos jóvenes quiere decir siempre, ¿saben cuál es la definición de joven? Alguien que es más joven que yo. Y veo que para ustedes, así como la tecnología es lo obvio y el GPS no despierta ninguna admiración especial, el Estado de Israel tampoco, ya está, ya es un dato de la realidad. Sin embargo, yo por supuesto nací mucho después de su creación, pero para quienes fueron viendo esta evolución, no cabe sino esta celebración constante que resulta de la admiración.